Vamos con cara a cara y le damos la bienvenida a Carmen Omonte, congresista de la República, no agrupada en este caso, José Núñez, su colega del Partido Morado, que por cierto nos atiende desde Arequipa. Congresistas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, igual. Un saludo para ti y también para José Antonio y para todas las regiones que nos están siguiendo. Carmen, comenzamos con el comunicado que usted ha firmado con otros dos congresistas no agrupados, donde lo que señalan es que el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional lo consideran correcto, ceñido a la ley, pero que lo que ocurre es que tienen acá no solamente un mandato, una orden judicial que complica esta situación, sino también intereses de este Congreso saliente sobre lo que sería el próximo Tribunal Constitucional, intereses que le acabo de plantear a Franco Salinas, vocero de Acción Popular, y que además hay un problema con el concepto de la cuarta legislatura, que efectivamente podría viciar, digamos, estas decisiones. Eso es lo que pasa, es decir, si se elegía o si se elige, porque el señor Salinas dice que van a insistir con el tema, a los miembros del Tribunal Constitucional se les plantea de alguna manera una falla, un pecado original. Así es, Enrique. Lamentablemente ya el Congreso, pero digamos parte del Congreso, porque no hay que ponernos a todos en el mismo paquete. Muchas bancadas en el Congreso están tomando decisiones que no solamente afectan la imagen del Congreso como tal, sino que la consecuencia de esas decisiones en un tema tan trascendente como es el de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, finalmente va a estar sujeto a demandas que van a ganar, si es que finalmente prima el Estado de Derecho, ¿no? Yo me opuse no ahora, me opuse desde que se planteó esta cuarta legislatura, porque ya estaba vulnerando lo que debiera ser ese requisito de predictibilidad. Se estaba sentando un precedente muy delicado con respecto a las decisiones del Congreso, a las que íbamos a tomar en estas últimas semanas, por un lado, ¿no? Por otro lado, como también mencionamos, ya nos guste o no, hay un proceso, hay una medida cautelar que se ha dado por parte del sistema de justicia, y que si el Congreso consideraba que no era procedente, pues había un mecanismo legal también de apelar. Evidentemente estamos contra el tiempo, y esa sí es una realidad, pero eso no es responsabilidad de toda la institución. Se decidió, un grupo de congresistas y de bancadas tomaron la decisión de suspender el proceso de elección hace varios meses, en noviembre del año pasado, y eso acortó los plazos. Entonces se han dado varios errores que estamos a tiempo de rectificar. Finalmente el siguiente Congreso, por más dispersión que haya de diferentes partidos políticos, también puede tomar la decisión y asumir esta tarea apenas asuman el cargo, ¿no? Apenas empiecen a trabajar. Entonces tenemos que ser responsables y que finalmente prime este equilibrio de poderes que espera la ciudadanía y que nos hace bien a todos en general. Sin embargo, José Núñez, acá su colega de Acción Popular nos acaba de traer el informe del Procurador del Congreso, donde encuentra que no había ninguna irregularidad y que incluso se está rompiendo el equilibrio de poderes con la decisión del Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y bueno, y la defensa que está haciendo el propio abogado del Parlamento en todo caso. Mira, Walter, yo en verdad, yo sí discrepo, he discrepado en lo personal durante todo el proceso de selección. Yo en lo personal sí creo que no está bien hecho la manera como se eligen los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué creo que no debería de ser como es? Porque yo creo que deberían existir dos instituciones del Estado que se encarguen de todo el proceso para evitar que exista intereses. Y lo otro es que, por muy buena voluntad que existe en tratar de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, yo no creo en verdad que un Congreso esté capacitado, porque se necesita de un proceso de preselección muy riguroso, y para ello se necesitan personas idóneas en este proceso. Y ello, lamentablemente, yo creo que no solo en el Congreso anterior, en este y en el que va a venir, va a ser muy complicado. Creo yo que el Congreso debería abocarse a tratar de cambiar la manera o dejar un camino de cómo debería de ser la elección del de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, yo sugeriría, es una idea, ¿no?, que la Junta Nacional de Justicia se encargue de evaluar a los candidatos, los preseleccione, y que sea el Congreso quien los termine eligiendo. Porque si siempre va a ser el Congreso el que se encargue, yo estoy convencido que el Congreso que venga es muy disperso y no va a poder llegar a tener la cantidad de votos suficiente, y vamos a tener tribunos que van a extender su mandato 5 años más, y el que venga va a ser exactamente lo mismo. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos quitarle el tinte político a esta elección, porque aunque no queramos, siempre la tienen. Y lo vemos, ¿no? En el Congreso anterior, al primo hermano del presidente del Congreso lo eligieron como miembro del Tribunal Constitucional. Eso ya nos demuestra la vulnerabilidad que existe en un proceso de selección de un organismo tan importante. Y creo que por ahí deberíamos de ir. Lo demás, o sea, te diré, yo en lo personal sí considero que no debería entrometerse el Poder Judicial en las funciones establecidas en el Congreso, porque puede generar un precedente bastante negativo y riesgoso para el futuro, más teniendo en cuenta que en el Perú utilizamos los precedentes para a veces cambiar la realidad y la historia. Recordemos que en los últimos 5 años hemos tenido 4 presidentes, prácticamente un presidente por año, ¿no? Y si no se cambian las cosas, van a seguir en la misma línea y van a seguir empeorando, ¿no? Entonces creo que ahí deberíamos ponerle un alto. Es parte efectivamente de una situación de mucha inestabilidad, y Carmen, entonces ahí está de alguna manera la forma o la coyuntura y el fondo. ¿Usted estaría de acuerdo con cambiar el modo de designación? Porque claro, también hay otros congresistas, y se entiende desde la perspectiva que acaba de comentar el congresista Núñez, en el sentido de, claro, el Congreso tiene también que defender sus fueros. Entonces, si va a venir un juez supernumerario, ¿no?, a detenerte tal o cual decisión, es cierto que esta es especialmente delicada, pues el tema se va complicando cada vez más. ¿Se debería cambiar la forma de designación de los miembros del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta que esto ya es una papa caliente desde hace buenos años? Así es, yo participé en la elección de este actual Tribunal Constitucional, de los miembros actuales, ¿no?, entre el 2011 y el 2016. No fue una tarea fácil, tuvimos que retroceder en diferentes oportunidades, pero finalmente elegimos a los que hoy están ocupando ese espacio. Creo que más allá de cambiar el mecanismo de elección o bajo qué institución está sujeta esta responsabilidad, creo que lo que debe primar siempre es la idoneidad moral, profesional de los que vayan a ocupar este espacio. Entonces creo que eso es lo importante, y ahí quiero resaltar algo que ha sucedido el día de ayer. Recordemos que los 15 finalistas, el paquete de 15 postulantes que llegan al Pleno del Congreso el día de ayer en orden de mérito, podríamos decirlo, ¿no?, de meritocracia por puntajes, los 3 primeros no llegan a los 87 votos. Eso es ya al margen de los que estábamos o no de acuerdo a acatar la decisión de la jueza. No alcanzaron los votos. El número 1, que es el doctor Calle, Fernando Calle, no pasó de los 6 votos. Entonces eso sí nos debe llevar a reflexionar dónde está entonces el criterio de la meritocracia y de la idoneidad, la calificación, el puntaje que se dio en este mecanismo de concurso interno que se dio dentro del Congreso, si al final los supuestamente más calificados no tienen los puntos. Ese es otro tema que sí es digno de análisis y que escapa. El caso del señor Calle, perdón, Carmen, fueron apenas 6 votos. Así es, esto es gravísimo. Entonces creo que al margen de estar discutiendo o viendo cómo hacemos con respecto a esta decisión del Poder Judicial, el equilibrio de poderes, en fin, finalmente creo que no nos vamos a poner todos de acuerdo, pero sí tenemos que entender que algo está sucediendo con ese mecanismo que se aprobó, que fuera por concurso. En la época en la que yo estuve en el Congreso anterior, no hubo el mecanismo de concurso, de meritocracia, simplemente por invitación. Igual se hizo un esfuerzo de finalmente elegir a los mejores de los que teníamos, ¿no? Y eso creo que finalmente es lo que cuenta. No se le debe restar nunca poder, mérito a lo político. Creo que también ahí fallamos como país. Como lo político no tiene por qué ser negativo, finalmente la política es la búsqueda del bien común.
Aquí lo que valen son las personas, los que elegimos, la calidad de las personas que conformamos las bancadas, los partidos políticos, el Congreso de la República, y dependiendo de esa calidad de personas que conformamos esta institución, vamos a elegir también a esta institución. Es cierto, es el tribunal. Es cierto, Carmen, lo que señala en términos de que lo político no debería ser de ninguna manera una mala palabra, pero quizás, José, ahora se relaciona para el caso puntual del Tribunal Constitucional con los intereses políticos, es decir, aquí estamos hablando de leyes bien cuestionadas como el tema CAS, como el tema de la multitud de distritos que se están creando, que claro, el colega de Acción Popular señalaba, bueno, que son demandas y qué sé yo, pero sabemos que el tema de distritos en muchos casos tiene que ver con motivaciones electoreras en realidad, ¿no? Entonces, sí. Comparativas, ¿no? Mucho, en la mayoría de los casos. Exacto. Entonces yo quería pedirle, José, también una evaluación con respecto a la calidad de leyes que han terminado en el Tribunal Constitucional. Lamentablemente creo que este Congreso tiene un récord al respecto. Es que, mira, hay una cosa de las que tenemos que tener claro, y esto también es una responsabilidad directa de la población. Y a qué quiero llegar es que nos quejamos de las autoridades que tenemos muchas veces, pero las autoridades llegan por votación. Entonces existe muy poca responsabilidad social. O sea, la gente cuando va a votar no tiene noción de que está contratando un funcionario público para los próximos 5 años y que este funcionario le va a gestionar su vida. Entonces, yo sí veo, y es más, muchas veces hay gente que llega al Congreso por arrastre, y la gente no sabe quiénes han llegado al Congreso. Entonces, este tipo de acciones es lo que terminan poniendo mucho más en riesgo a las instituciones. Y entonces, sí necesitamos trabajar profundamente en lo que es responsabilidad social de la población. Es un proceso bastante largo, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Creo yo que en algunas regiones se ha ido mejorando, digamos, los representantes que existen, tanto para gobiernos municipales, regionales, provinciales, y gente que llega al Congreso, pero creo que el problema está ahí, ¿no? Es que la gente tiene que tener conciencia de lo que quiere, el futuro político que quiere para su país. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que ahí es donde tenemos el mayor problema y no creo, te diré siendo optimista, que el Congreso que venga vaya a ser mejor que el Congreso actual. Yo sí creo que en verdad va a tener muchos vacíos y por eso creo que sí va a costar elegir al Congreso. Por eso creo que la receta y el remedio para este problema sería poder partir la elección en 2 instituciones del Estado, en una que nos asegure una correcta evaluación. Es como cuando estamos en una empresa, ¿no? Existe un área de recursos humanos que se encarga de evaluar al personal porque tiene el expertise para poder hacerla, y al final el área a la que va a ser designada esta persona es la que toma la decisión final. Entonces aquí la decisión es mucho más técnica, es mucho más eficiente, y nos aseguramos de que los cambios de tribunos sean en los plazos establecidos. ¿Por qué no se han renovado? Mira, hay 6 que están con el mandato vencido. ¿Por qué no se han hecho los cambios en el momento? Es porque no se ha podido hacer. Y en este Congreso, que en verdad tenía una oportunidad de poder hacerlo, porque era un Congreso de 15 meses, que no iba a tener injerencia, digamos, en las decisiones que pudiera tomar el nuevo tribunal, no se ha aprovechado esta oportunidad, y no es porque no haya existido mala intención, ha existido buena voluntad, pero todos sabemos que la buena voluntad no es suficiente, y la calificación que han obtenido los primeros puestos y los resultados que han tenido en las votaciones, como bien lo ha mencionado Carmen Enrique, es producto de que no se ha hecho muy bien la evaluación, y con la mejor de las intenciones. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las cosas tienen que cambiar. Ciertamente, y por ahí va mis preguntas, ya las intervenciones finales para ambos. Rápidamente, Carmen Omonte, ¿cómo observa el próximo Congreso? Como lo señala José Núñez, bueno, esto no pinta fácil, nada nos indica que vaya a ser mejor. La polarización electoral tampoco es un buen augurio.
Y yo quería preguntarle primero, ¿cómo ve esto? Y si usted, Carmen, va a continuar de alguna manera acompañando a APP o ya no. Gracias, Enrique. En primer lugar, con respecto al Congreso que viene, y no solamente el Congreso, sino la relación con el Ejecutivo, yo espero que los congresistas, las bancadas, tengan la sabiduría, la decisión de elegir, por ejemplo, una mesa directiva o a voceros de sus bancadas, que tengan sobre todo la capacidad de concertar. Nuestro país hoy más que nunca necesita de la capacidad de tender puentes, de encontrar puntos en común y en base a esos puntos en común establecer una agenda, porque van a tener una maravillosa oportunidad de trabajar por el país de 5 años, que nosotros no lo hemos tenido. Entonces, que en esos 5 años tienen toda la opción de establecer una agenda, prioridades, más allá de las diferencias naturales que van a tener y de proyectos individuales que puedan haber. Entonces, espero que la mesa directiva del Congreso que viene y las vocerías de las diferentes bancadas estén ocupadas por congresistas, hombres y mujeres con capacidad de tender puentes, que no polaricen más y que también vean que siendo una oposición responsable, vigilante, también tienen que tender puentes con el Ejecutivo, si no este país no va a avanzar y tenemos una crisis de salud, una crisis económica, de generación de empleo, etcétera, etcétera, que nos está agobiando. Con respecto a mi posición dentro del partido, dentro de Alianza para el Progreso, yo sigo haciendo un esfuerzo de lograr influir en varias de las decisiones trascendentales que se han tomado últimamente. Lamentablemente he perdido en la mayoría de los casos, no ha ganado mi posición, pero en medida de lo posible voy a seguir haciendo ese esfuerzo para ver cómo puedo realmente poner a disposición del partido mi experiencia, mi conocimiento y también mi visión del país que sueño para nosotros, ¿no? Y espero sí lograr influir positivamente. Interesante. José, para terminar, un colega suyo ha dicho que por la posición que tomó el Partido Morado, o asocia la posición que tomó el Partido Morado en este tema, están encajonando o no les están dando pelota a sus iniciativas, a las iniciativas del partido. ¿Es esto cierto? Mira, son cosas que podrían deducirse, comprobarse es muy complicado, pero creo que aquí, bueno, sería en realidad un llamado a todas las bancadas, ¿no? No debemos de tomarnos las cosas de manera personal. Creo que todos tenemos puntos y posiciones de vista diferentes y ese es el éxito de una democracia, el que podamos diverger, pero a la vez poder llegar a un consenso, como lo ha mencionado Carmen. Es importantísimo la construcción de puentes. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, pues esperemos que la actitud se corrija, ¿no? Porque creo que las cosas cambian no porque se vayan a cambiar las leyes, sino porque las personas cambien la actitud. Y eso se requiere hoy más que nunca. Necesitamos un país unido y esa unidad la vamos a transmitir a través de los puentes que podamos tener, los que hoy en día hacemos la política en el país y será la responsabilidad de los que vengan más adelante. El Perú nos necesita a todos juntos podemos salir adelante. Y me quedo con una frase suya, este es el momento en el que no hay que tomarse las cosas de manera personal, tal como estamos en el país. Este es particularmente el momento donde se requieren estas señales de madurez, particularmente de nuestra clase política. Gracias, Carmen Omonte, José Núñez, congresistas de la República, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y Gracias, vamos a... Enrique. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a...